Forma. Bueno, vuelvo y me presento porque después no puedo publicarlo en plataforma. Buenas tardes, muchachos. Ahora sí voy a compartirles el material, dándole la bienvenida pues a este, a esta clase virtual. Ahora sí les voy a compartir el material. Bueno, ahora sí entremos en materia, ya está grabando la clase. Pues para las personas que de pronto tienen dificultades de conectividad y no pueden ingresar a esta conferencia, pues entonces esto se les va a publicar esta grabación en plataforma. Les recuerdo, el ingeniero Daniel creó estas conferencias, pero las limitó hasta un tiempo máximo de 45 minutos. En consecuencia, esto faltando 2 minutos me va a decir que se me va a acabar el tiempo y en consecuencia yo tendré que finalizar la sesión, cerrar, guardar esta grabación y luego volver a ingresar. Eso pues si de pronto dentro de esos 45 minutos no he terminado de abordar los temas que quiero abordar en esta clase. En consecuencia estamos pendientes de eso, de que la limitación del tiempo es de 45 minutos. Bueno, ahora sí entrando en materia, pues quiero que definamos o tengamos como concepto claro que la ley natural o la ley física, la definición es que hace alusión a un juicio que expresa relaciones constantes entre fenómenos. Es decir, cuando nosotros nos referimos a una ley física, necesariamente nos estamos... Por favor, gracias. Nos estamos refiriendo a la descripción de un fenómeno natural, ¿sí? A eso nos referimos cuando hablamos de una ley natural o una ley física. Por el contrario, cuando nos referimos a una norma de conducta, nos estamos refiriendo, señora. Profe, qué pena, ¿será que puede repetir? Lo que pasa es que ahí se cortó y no lo alcancé a escuchar. Tranquila, igual esta clase va a quedar grabada por de pronto si los que apenas están ingresando o hay problemas de interrupción, pues la clase queda grabada y esto lo publicaré yo en el foro académico del segundo momento de autoaprendizaje. ¿Listo? Ah, bueno, profe, gracias. De todas maneras, repito, quiero darles unas precisiones, unas definiciones sobre lo que debemos conocer como ley natural o ley física y lo que debemos conocer como norma de conducta. Entonces, la ley física, si ustedes ven en el material que les estoy compartiendo, les coloco una definición. Entonces, la ley natural es lo que conocemos como el juicio que expresa relaciones entre fenómenos. ¿Entre qué fenómenos? Entre fenómenos de la naturaleza, ¿sí? Mientras que la norma de conducta nos vamos a referir siempre a una regla de comportamiento, ¿sí? Y una regla de comportamiento que va a imponer unos deberes y que confiere para otra de las partes derechos, ¿sí? O sea, la norma de conducta siempre va dirigida a un comportamiento, refiere que una persona, un individuo de la especie humana, establezca o acate ese comportamiento que la norma de conducta nos está imponiendo. Y en consecuencia, pues por eso confiere un derecho, ¿para quién? Pues para la persona activa del comportamiento y confiere e impone un deber pues para la persona que es pasiva en esa relación jurídica, ¿sí?
En consecuencia, bueno, quiero que esos dos términos de la ley natural o la norma de conducta, esos dos conceptos, tiene unas diferencias específicas. Y aquí, pues traté en ese documento de especificar o traer a colación las diferencias más importantes. La primera diferencia entre la ley natural, pues es la que le acabo de mencionar, pues que la ley natural explica relaciones constantes entre fenómenos de la naturaleza, ¿sí? Entonces la relación siempre va a ser esa relación necesaria, siempre va a suceder en un fenómeno de la naturaleza. Entonces les doy como ejemplo de un fenómeno de la naturaleza, es que el calor dilata los cuerpos, ¿sí? Eso es una ley natural. ¿Por qué? Porque describe ese comportamiento o ese fenómeno de la naturaleza. Mientras que por otro lado la norma de conducta tiene por fin promover un comportamiento, ¿sí? Y por tal en ella la relación que se da es una relación de libertad. Entonces le coloco como ejemplo el que no debo hacer el mal, ¿sí? Eso es una norma de comportamiento porque está prescrita previamente, está imponiendo para ese individuo de la especie humana que se porte bien. Pero ese portarse bien o de no hacer el mal, perdón, pues está inmerso una relación de libertad. ¿Por qué? Porque el individuo de la especie humana queda sometido y a su arbitrio de si obedece o no obedece esa norma de conducta, ¿sí? Y eso pues para que más adelante cuando miremos el tema de los criterios de validez de la norma jurídica, pues nos vamos a enfocar en un tema de que esa norma de conducta o esa norma de jurídica, perdón, se le pueden imponer formas de coacción, ¿sí? Unas formas represivas para que, pues para que el individuo de la especie humana las cumpla. Entonces, un ejemplo de eso es lo que estamos viviendo hoy en día con esto de la pandemia y las medidas o las normas jurídicas que ha expedido el gobierno nacional y los entes territoriales para, por ejemplo, obligar el cumplimiento del aislamiento que estamos acatando en este momento. Pues en consecuencia, por ejemplo, a nivel local, si usted incumple ese, ese, ese aislamiento y usted sale a la calle, si, por ejemplo, en las zonas que no están permitidas y si no está cumpliendo alguna de las excepciones que establece la norma jurídica, pues se le va a imponer una sanción. ¿Cuál va a ser la sanción? Pues la pena pecuniaria o en el caso más extremo, pues hasta que se inicie una investigación penal, porque muy probablemente su comportamiento está generando, está incurriendo en la comisión de una conducta punible, que es la propagación de las pandemias, por ejemplo, que eso es un tipo penal que está definido en el Código Penal. Entonces, vuelvo y le reitero, la norma de conducta siempre el sujeto a quien se dirige esa norma de conducta está en la libertad de observar o no el comportamiento, es decir, de decidir si lo cumple o no lo cumple. Y si lo cumple, pues entonces está acogiendo la disposición normativa o la norma de conducta, pero por el contrario, si lo incumple, pues en consecuencia esa norma jurídica puede traer una consecuencia que va a ser una sanción, puede ser pecuniaria o de otra índole. Entonces, por eso les doy el ejemplo de las medidas de este estado de emergencia en estos momentos. Otra diferencia que existe entre la ley natural y la norma de conductas es la siguiente. Pues como se lo refería antes, las leyes físicas son descriptivas, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que nos describen los fenómenos naturales, ¿sí? Nos describen cómo se desarrolla o cómo acaece ese derecho o ese fenómeno natural, perdón. Mientras que las normas, es decir, esas normas naturales no crean el fenómeno, ¿sí? Por el contrario, esa ley natural lo que trata es de explicar el fenómeno, cómo sucede, ¿sí? Mientras que las normas, una norma de conducta, por el contrario, es prescriptiva, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que previamente a que suceda el comportamiento o la conducta que se quiere, pues se prescribe. Previamente a eso se redacta, se hace un análisis o se describe, se prescribe una situación fáctica hipotética, ¿sí? Y en consecuencia, por eso esa norma es prescriptiva, porque se antepone a que la conducta suceda, ¿sí? Entonces, el ejemplo es de la medida de aislamiento obligatorio y en consecuencia si una persona incumple esa medida de aislamiento obligatorio, pues se le va a cargar una consecuencia jurídica. O sea, toda norma de conducta es prescriptiva. Prescribe un comportamiento que se quiere, se acoja y se respete y se acoja dentro por cada uno de los individuos de la especie humana. Y en consecuencia, si hay un incumplimiento, pues se le impone una sanción. ¿Sí me están entendiendo?
¿Sí me estoy haciendo entender? Sí, profe, una pregunta, ¿solo es sanción? Digamos, no tiene como por ejemplo que lo pueden enviar a la cárcel durante tanto tiempo o algo así. Sí, claro, si quiere les doy un ejemplo en materia penal. Por ejemplo, el Código Penal nos trae a nosotros el artículo 103, si no estoy mal, que es el que nos habla del homicidio. Bueno, me corrigen si me equivoco, si no es el 103, pero esa conducta es prescriptiva. Por ejemplo, ¿cómo nos prescribe ese comportamiento humano? O esa norma de conducta nos dice el que matare a otro. ¿Sí me entienden? ¿Sí ven que está descrita de manera prescriptiva? Está Profe, disculpe. preestableciendo un antecedente, ¿sí? Una situación fáctica que en caso de que se llegue a incumplir, se le va a imponer la sanción. ¿Cuál va a ser la sanción? Pues la pena privativa de la libertad, porque el Código Penal o ese delito específicamente, ese tipo penal, dice que el que matare a otro incurrirá en prisión de tanto a tanto, ¿sí? Entonces, ¿qué nos está imponiendo esa norma de conducta? Pues que nosotros no nos matemos, ¿sí? Nos está obligando a que nosotros obedezcamos ese comportamiento humano. Y si lo incumplimos, pues acarrea la sanción que trae la misma norma, que cuál es, pues la pena privativa de la libertad. Y eso está al arbitrio de nosotros, de todo sujeto o individuo de la especie humana, bajo el principio de libertad, porque el individuo pues es libre de determinar si acoge ese comportamiento o si lo incumple. Y en consecuencia, si lo incumple, pues la norma establece esa sanción, pues para efectos de hacerlo cumplir y de reprochar ese comportamiento antijurídico en este caso. ¿Sí me entendió? ¿Sí me hice entender? Profe, ¿me puede hacer un favor? ¿Me puede regalar nuevamente el artículo que nos mencionó, que no le alcancé a escuchar? Creo que es el 103 del Código Penal. Me corrigen, por favor, si de pronto tienen a la mano el Código Penal. Es el que habla del tipo penal del homicidio. No sé si es el 103 o es un poquito más adelante. Déjame, ya lo busco y le digo. Listo. ¿Pero me están entendiendo las diferencias? ¿Sí me estoy haciendo entender? Sí, El señor. 103, y el Ya lo encontré, 103, profe. homicidio. Dice, habla sobre el homicidio, ¿sí? Eso, sí, ese es Sí, el es tipo el penal del artículo ejemplo. 103, Código Penal, homicidio, sí. Ok. Sí, ley Entonces, 890 del 2004, sí. ¿qué quiere decirles con eso? Toda norma de conducta o toda norma jurídica siempre es de manera prescriptiva. Prescribe previamente un comportamiento que se quiere no suceda o por el contrario que suceda en el ordenamiento jurídico, en las relaciones sociales jurídicas que se presentan entre los miembros de esa misma sociedad. ¿Listo? Otra diferencia entre las leyes físicas y las normas de conducta. Que las leyes físicas son probables o improbables, es decir, son verdaderas o falsas, ¿sí? ¿Por qué? Porque si describen el comportamiento de conformidad a la realidad, pues entonces ese comportamiento es verdadero, ¿sí? Esa descripción de esa ley natural. Pero si lo describen de manera contraria a la realidad, pues esa ley física o natural va a ser falsa, ¿sí? Mientras que las normas de conducta, por el contrario, son válidas o inválidas. ¿Qué quiere decir eso? Que si son obligatorias o no obligatorias. Y su obligatoriedad está fundada en la idea de valor que consagra la norma. Y ahorita más adelante, cuando abordemos el control de lectura que quiero hacer con ustedes, ustedes me van a entender este pedacito. Porque de esa lectura, los tres criterios de valoración que el doctrinante quiere señalar ahí es frente a determinar si una norma es válida o inválida, ¿sí? Dentro de las tres corrientes del derecho que han tratado de explicar qué es derecho y dónde nace el derecho, ¿sí? Que finalmente concluye que son esas tres corrientes que nosotros ya vimos en las primeras clases, que es la corriente del naturalismo, el positivismo y el realismo jurídico, ¿sí? Y en consecuencia, pues cuando hablamos de validez de la norma, pues vamos a hablar de una validez formal y de una validez material. La validez formal hace alusión a la forma de cómo se construye el derecho. Por ejemplo, si nos vemos ahora en el campo actual, cómo se crea el derecho en Colombia, por ejemplo, quiénes tienen las facultades o quién es la autoridad legítima o competente para expedir una norma, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el Congreso de la República es la autoridad competente para legislar en Colombia, son las que crean las leyes. Pero si nos vamos al ente territorial, por ejemplo, los alcaldes municipales o los gobernadores a nivel departamental, pues tienen competencias para expedir normatividad. Y por ejemplo, si ustedes observan ahora en este estado de emergencia,
pues ustedes ven que el presidente de la República está revestido de unas facultades especiales para expedir decretos con fuerza material de ley. ¿Por qué? Porque se declaró previamente un estado de excepción y en consecuencia está expidiendo una serie de decretos todos los días. ¿Y qué hacen las autoridades locales? Pues las autoridades locales lo que hacen es acoger esas disposiciones de carácter nacional y adoptarlas a nivel territorial. Entonces, por eso ustedes observan que el presidente de la República expidió un decreto donde ordenó el aislamiento obligatorio y unas excepciones. Y si ustedes se van al campo local, por ejemplo, el alcalde municipal de Florencia adoptó o acogió casi en su integralidad la misma disposición normativa de donde ordenaba el aislamiento obligatorio a nivel local y donde aceptaba como excepciones las mismas 37 que estableció el gobierno nacional. Lo único diferente que en estos momentos están haciendo las autoridades locales es la reglamentación del tema del pico y cédula como para darle más ordenamiento, organización al tema de cuando la gente vaya a abastecerse de alimentos, ¿sí? Pero entonces ahí está el tema de quién está legitimado o quién tiene la competencia o la autoridad para expedir una norma de conducta, o en este caso ya lo que nos vamos a enfocar más adelante, a una norma jurídica. Entonces, por ejemplo, les quería dar este ejemplo. ¿Ustedes creen que el alcalde municipal de Florencia puede expedir un decreto y adoptar medidas para que sea... Porque queremos estar ahí cuando nos necesiten. Por favor. Hemos abierto para todos los colombianos más de 400 droguerías. Gracias. Por ejemplo, el alcalde municipal de Florencia puede expedir un decreto y adoptar medidas para que sean cumplidas, por ejemplo, en el municipio de Belén de los Andaquíes. No, señor. No. El gobernador podría hacerlo. ¿Pero por qué efectivamente? Pues porque estamos, en este caso miraríamos... Afuera de la jurisdicción. Muy bien. Afuera de la No jurisdicción. sería una norma inválida, ¿sí? ¿Por qué? Porque el alcalde municipal de Florencia está revestido de legitimación y de autoridad para expedir normas jurídicas, pero a nivel de la jurisdicción del municipio de Florencia, porque la autoridad es la máxima autoridad administrativa y política y policiva del municipio de Florencia, no del municipio de Belén de los Andaquíes, que es otro ente territorial el cual cuenta pues con otra autoridad también policiva administrativa y política, que es la encargada de adoptar esas medidas o esas normas jurídicas dentro de su campo, dentro de su jurisdicción. Entonces, muy bien. Y de eso lo hablaba el doctrinante del material que les comparto. ¿Listo? Y ya cuando hablamos aquí de la validez material, pues es en realidad lo que está la confrontación de las diferentes corrientes filosóficas del derecho, de qué debemos entender por una norma justa, válida o eficaz. Y ahí están todas las confrontaciones que se presentaron y que trata de evidenciar el doctrinante en la lectura que hicimos, y pues para eso quiero que hagamos un control de lectura más adelante. Bueno. Otra diferencia entre las leyes naturales o ley física y las normas de conducta es que las leyes físicas se llegan por la inducción, por el método inductivo. ¿Qué quiere decir eso? Pues que solo pueden ser formuladas después de que se observa y se comprueba en forma detenida, sistemática, un fenómeno natural de un caso en particular. O sea que es inductiva, ¿por qué? Porque empieza del caso en particular, quiere llegar a lo general. Se hace el estudio de un caso, de un fenómeno en particular como tal, de un fenómeno natural, para poder describir ese fenómeno en su generalidad. ¿Listo? Entonces, por eso aquí les refiero que parte de lo particular a lo general, que eso es lo que identifica el método inductivo o de inducción. Mientras que las normas de conducta llegamos por el método deductivo, porque si nos devolvemos un poquito, ya referimos que esas normas de conducta son predescriptivas, o sea, están previamente establecidas en el ordenamiento y en consecuencia pues se llega de lo general a lo particular. Esa norma que está de carácter general, allá abstracta, la materializamos cuando la deducimos en un caso en particular. Entonces por eso les coloco que refiere de lo general a lo particular. Entonces la ley física es inductiva, mientras que la norma de conducta es deductiva, ¿sí? Por ejemplo, entonces, volvamos al ejemplo del tipo penal del homicidio. Eso es deductiva, ¿por qué? Porque está prescrita previamente esa conducta de
está prescrita previamente esa conducta del homicidio, que el que matare a otro incurrirá en prisión de tanto y tanto, y en consecuencia, ¿dónde la deducimos o cómo la materializamos? Pues cuando una persona efectivamente incurra en esa conducta punible, ¿sí? Entonces está de manera general abstracta ya para que todos los miembros de la sociedad del ordenamiento jurídico colombiano la acaten y la respeten porque está tutelando el derecho fundamental a la vida, y en consecuencia si hay un incumplimiento, es decir, si hay una transgresión a esa norma jurídica, pues se le debe imponer la sanción. ¿Y dónde se va a materializar? Pues en el caso específico que vayamos a investigar, ¿sí? Ahí se materializa en el caso en particular esa conducta que está prescrita de carácter general. ¿Listo? Entonces, una de las últimas características es que las leyes físicas son del ser, ¿sí? Siempre refieren a lo que en realidad sucede en el fenómeno natural, mientras que las normas de conducta son prescriptivas y por ende son del deber ser. Siempre una norma de conducta busca lo que debe ser, y siempre yo les he referido a eso. El derecho siempre es el derecho es el deber ser de las cosas, ¿sí? Una cosa es que, por ejemplo, el Código Penal prohíba esa conducta y eso es lo que se busca, o sea, ese es el deber ser del derecho. El derecho busca que no se cometan homicidios o que las personas se estén matando entre sí. Pero resulta que ya me aparece que la reunión se terminará en 10 minutos. Uy, ya tan rápido pasaron 45 minutos, no puede ser. Profe, ¿puede un momentico subirla? Yo le tomo un pantallazo a eso. ¿A qué? Al cuadro es que me faltó escribir una cosita arriba. Ah, ya. Igual este cuadrito Profe, yo lo ¿hay voy a publicar en el posibilidad de... foro. Ah, eso Señora. le iba a preguntar, profe, que si lo podías compartir en el foro, pues para tenerlo. Sí, igual como en este momento se está grabando el aplicativo, él va a quedar grabado ahí. Lo que nosotros estamos visualizando aquí va a quedar grabado en el video de la asesoría, pero pues igual yo también se los voy a compartir. ¿Listo? Vale, profe. Entonces, las leyes físicas son del ser, mientras que las normas de conducta son del deber ser. ¿Listo? ¿Claro eso? Otra diferencia es que, sino que no lo alcancé a señalar aquí, es que las leyes físicas trabajan bajo el principio de causalidad. Siempre hay una causa y un efecto, ¿no? Siempre que se presenta un fenómeno natural es a raíz de una causa y pues eso produce un efecto, ¿sí? Entonces, el principio está fundado en el principio de causalidad. Mientras que las normas de conducta están basadas en el principio de la imputación. ¿Por qué? Porque, pues, como lo hemos mencionado durante toda la charla, esa norma de conducta es prescriptiva, está hipotéticamente prescrita en un ordenamiento jurídico, ¿sí? Y solamente ¿cómo la materializamos? Cuando efectuamos la imputación de un hecho a esa norma jurídica. Si ustedes recuerdan por allá en una de las primeras clases que vimos, yo les dije que el delito era una norma, era una conducta típica, antijurídica y culpable. Y pues la tipicidad, y eso lo van a ver cuando vean derecho penal en el transcurso de los semestres, creo que el otro semestre ya ven derecho penal general, ahí van a ver que la conducta es típica o hay tipicidad cuando un comportamiento se encuadra en esa, se encuadra en esa tipificación que está como delito, ¿sí? Es el encuadramiento de la conducta humana en esa conducta típica, ¿sí? En consecuencia, si se presenta un homicidio, pues ese homicidio está encuadrando en ese tipo penal de homicidio, ¿sí? Del 103 del Código Penal. Pero no quiere decir eso que entonces ya eso va a ser delito, ¿no? O sea, ahí hay una materialización previa de que esa conducta, en esos términos prescritos, pues sería un delito, pero resulta que falta hacer los juicios de antijuricidad y culpabilidad. Entonces, por ejemplo, yo por eso les he dicho que puede ser que yo en una confrontación, en un agarrón, en un forcejeo, de pronto asesine a Pedro, ¿sí? Por ejemplo. Resulta que Pedro vino y quiso agredirme primero a mí, yo me defendí, resulta que en esa agresión proporcional resulté lesionando a Pedro y Pedro lastimosamente falleció, por ejemplo. Entonces resulta que ahí mi conducta, estamos en un homicidio porque yo en esas circunstancias de hecho que sucedieron, pues asesiné a Pedro. Pero resulta que muy probablemente voy a romper la antijuricidad de esa conducta, ¿sí? Puede que mi conducta sea típica, pero no va a ser antijurídica, porque si yo logro demostrar dentro del proceso penal que actúe bajo una causal de legítima defensa, pues no me van a poder procesar o condenar por esa conducta punible. ¿Por qué? Porque mi conducta ya deja de ser antijurídica
y por el contrario es jurídica porque actúa bajo una causal de exclusión de responsabilidad. ¿Que cuál es? La legítima defensa. Eso como para irlos ambientando un poquito cuando vean más adelante lo que es derecho penal. ¿Listo? O derecho penal general. Bueno, claro lo que hasta el momento lo que les traté de explicar, pues para entonces enfocarnos en esto. A nosotros en este momento nos interesa la norma de conducta. ¿Sí? Entonces, quiero antes de que se acabe me va a tocar desconectarme para volver a ingresar, darle finalizar y eso, para volver a ingresar porque ya se va a acabar el tiempo. Entonces, por favor, vayan echándole un vistazo a ese material que ustedes leyeron de introducción al derecho, para que por favor ahorita hagamos una socialización y después de eso vamos a hacer la heteroevaluación. ¿Listo? Frente a ese material. Entonces ya volvemos a ingresar. Me esperan un momentico mientras yo termino de darle finalizar a esto y volvemos a ingresar. ¿Ok? Ahí tiene pico y placa.